Bueno, chicos, empezamos con el tema 9 de geografía, el espacio urbano, y el último del año. Y vamos a dividirlo en dos partes, una que sería el espacio urbano y otro que sería la morfología, el plano, el estudio del plano de una ciudad. Y empezamos, aunque no aparecía hasta un poquito más tarde el temario desarrollado según selectividad, pero para después entender lo que es la morfología del plano necesitamos este inicio. Entonces, bueno, el concepto de ciudad, lo primero es que lo tenéis que tener muy claro, que es una población. Si atendemos exclusivamente a conceptos cuantitativos, o sea, número de gente que habita, es más de 10.000 habitantes. 10.001 habitantes en España es una ciudad. Si os vais a otros países os encontraréis que son 1.000 o menos, dependiendo ya de la densidad de población y la cantidad de población de cada país. Después hay otros conceptos más cualitativos, que es la característica morfológica, el aspecto formal de una ciudad. Quizá eso lo conocéis porque si ahora hablamos de determinadas poblaciones de Málaga, enseguida diréis, pues es un pueblo. Si os digo Coín, os digo Antequera, bueno, pues ninguno de los dos son pueblos, son ciudades. Alhaurín es una ciudad, los dos Alhaurines, porque tienen más de 10.000 habitantes, obviamente, pero después, atendiendo a su morfología, son ciudades, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que se han dedicado sobre todo al sector primario, por lo tanto tienen una morfología. Cuando nosotros vemos esa estructura de la ciudad, el tipo de casas, el tipo de calles, más se nos acerca a un pueblo que a una ciudad, en principio, lo que es el casco más antiguo. En ese sentido, esas características, ese aspecto formal, nos lleva más a una ciudad agraria, y por eso le decimos que es un pueblo, pero en realidad no se trata de eso, ¿de acuerdo? Sí, obviamente, si tiene menos de 10.000 habitantes y no tiene forma de ciudad, si no hay semáforos, si las calles no están asfaltadas, si hay muy bajita densidad de población, si no hay edificios en altura, y obviamente después si faltan determinadas funciones, como puede ser pues, la de polígonos industriales o los servicios básicos, ¿vale? Entonces sí que ya podemos decir que obviamente no se trata de una ciudad, sino que se trata de otro núcleo de población. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante el ser o no ser ciudad? Bueno, porque la ciudad recoge el poder político y funcional, sociológico y espacial de un territorio mucho mayor. ¿De acuerdo? Suele representar la economía más dinámica, es donde se suelen encontrar los servicios que no aparecen en otros lugares y obviamente da muchas más oportunidades, tanto de servicios como de trabajo. Y obviamente eso sí que es importante. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo que es el proceso de urbanización para que después podáis distinguir en el plano urbano directamente lo que es la ciudad antigua, de la ciudad de época medieval, moderna, etc. En nuestro caso la época antigua está muy reducida a época romana y un poquito anterior, pero obviamente ya muy modificada. La época medieval todavía se conserva tanto árabe como cristiana en algunos lugares, obviamente reformado, pero todavía se conservan. Y por último, la ciudad moderna y la contemporánea es lo que genera en mayor medida lo que son los cascos históricos en España. Sobre todo porque además coincide con el descubrimiento de América y en Andalucía se va a centrar mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, la urbanización, el proceso de urbanización, la urbanización preindustrial, que es lo que vemos aquí, comprende desde el nacimiento de las ciudades, como dice aquí, hasta la industrialización en el siglo XIX. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que entonces no superaba un 10% el, el porcentaje de población urbana y hoy en día supera el 80%, vaya, y además con creces en muchos casos. ¿De acuerdo? Factores que favorecen la urbanización. Pues bueno, si vamos a la época romana, obviamente la civilización, que es la creación de ciudades, es netamente romana y obviamente es el centro desde el cual dirigía absolutamente el resto del territorio.
Es obviamente algo que interesa a nivel político y administrativo, económico, pero también estratégico y militar cuando el territorio se domina. ¿De acuerdo? Cuando Castilla va avanzando en los territorios españoles, se va centrando obviamente en constituir ciudades, que es la manera que tiene de dominar un territorio, ¿vale? Y después dotarles de fueros, etc. Pero bueno, etapas por la Fenicia y griega del primer milenio, de acuerdo, que van a instalar factorías comerciales. Entonces, pues bueno, desde Cádiz, que obviamente ya había una población local, o Málaga, Ampurias, etcétera, ¿vale? Tenemos un núcleo que se va a ampliar con la romanización y se van a crear además nuevas ciudades. Entonces, César Augusta, o sea, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, etcétera, ¿de acuerdo? Y se va a constituir una red viaria que va a comunicar el territorio, con lo cual lo hace mucho más fácil el control. Estamos hablando de la época romana. ¿De acuerdo? Cae Roma, entran las invasiones germánicas, se produce un retroceso, ¿vale? Y después se va a producir la entrada musulmana y la reconquista. La entrada musulmana lo que trae es toda la tradición romana recogida desde Egipto y además ampliada con influencia de otros pueblos, con lo cual tendríamos que hablar obviamente de que hay una zona en pleno esplendor, que es la zona del califato de Al-Ándalus, las 3/4 partes de la península ibérica, y otra zona mucho más hundida en el desarrollo, la zona más norte, la cristiana, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, en esos primeros momentos del siglo VIII tenemos que hablar de grandes diferencias. A medida que se van ampliando los territorios y la influencia se va dejando notar en los reinos cristianos, ya vemos u observamos otra cosa. Pero bueno, la Hispania musulmana va a crear ciudades como Almería o Murcia y va a ampliar las que ya existían, como Córdoba, obviamente, o Sevilla, etc. ¿De acuerdo? Zaragoza también, un núcleo muy interesante. En el 16, digamos que la expansión comercial, desde que se descubre América y sobre todo desde Andalucía y Castilla, se va a urbanizar muchísimo, va a conseguir mucha población, que después, en el 17, va a haber un retroceso demográfico y la mayor parte de la población se va a pasar desde el interior hacia la costa, sobre todo hacia el levante, que se va a recuperar demográficamente y obviamente va a crecer mucho, sobre todo en el siglo XVIII, ¿vale? Y además va a crecer mucho la capital por el centralismo borbónico y el comercio del Cantábrico, ¿de acuerdo? Y del Mediterráneo. Nos vamos ya directamente. ¿Cómo van a ser los planos de estas ciudades? Pues bueno, el romano, como conocéis, estructurado bajo dos calles principales, el Cardo y el Decumano, que van a hacer un plano endamero, ¿vale? El plano hipodámico. La ciudad musulmana y la cristiana, que están en continuo batallaje en la época medieval, van a ser ciudades con una trama irregular. Después, también apostadas en altozanos o en algunos laterales de ríos donde exista un meandro muy acusado que les sirve de defensa. Entonces van a tener un amurallamiento radiocéntrico, ¿de acuerdo? Cuando ya pasamos a la época moderna se va a volver al plano hipodámico en el crecimiento de las ciudades. Ya no hay ese peligro de conquista. Las ciudades van a tener un crecimiento, sobre todo las ciudades nuevas que se van a crear con un nuevo plano en Sierra Morena, que estamos hablando de las repoblaciones de Carlos III y demás. Cuando llegamos al siglo XIX ya estamos hablando de otra cosa. Ya veremos que también será el gran ensanche de las ciudades, es el momento en el que incorporan gran cantidad de población, se crean las grandes aglomeraciones urbanas y en el siglo XX español mucho más. Es el gran crecimiento, por ejemplo, de Madrid como capital, que se llega a constituir como la cuarta ciudad de Europa. ¿De acuerdo? Y vamos un poquito a lo que es la urbanización industrial. Desde el inicio de la industrialización en el siglo XIX hasta el 75.
En Málaga lo podemos ver, por ejemplo, porque es especialmente atractivo el crecimiento de la ciudad nueva, con lo que es la estructura de calle Larios y los edificios, el tipo de edificios que vemos. No es gratuito que sean unos edificios lujosos, fueron de los primeros que colocaron dentro los baños, no baños comunales, sino para cada vecino, aunque claro, cada vecino tenía un edificio entero, pero bueno, cada planta tenía su baño, tenían desagües, a su vez las esquinas, si las veis, son redondeadas, si os paseáis por buena parte de la Málaga histórica. Eso es para facilitar que el aire que venía desde el mar se llevara los malos olores, o sea que también se vigilaba la salubridad, ¿de acuerdo?, del entorno, y digamos que eso lo podéis trasladar obviamente a otras ciudades, y en buena medida eso es un ejemplo en Málaga porque fue el ejemplo más tempranero de toda España, ¿de acuerdo? Fue la que inauguró la industrialización en este país. La primera revolución industrial, ¿de acuerdo? No se pudo mantener, pero bueno, ahí queda el ejemplo. La urbanización industrial, ¿de acuerdo?, lo va a favorecer primero porque se divide el territorio en provincias, un poco al modelo francés, ya lo conocéis, ¿de acuerdo? Con lo cual va a favorecer que haya una capital que es la que agrupa absolutamente todos los cargos administrativos y socioeconómicos, es donde se va a instalar la industria y es la zona de atracción de la población que deje el campo y vaya a la ciudad, ¿de acuerdo? Se va a construir amplias periferias, porque obviamente el crecimiento demográfico no lo puede aglutinar de golpe la ciudad, con lo cual se van a unir municipios que en un principio están alejados, pero que después van a pasar a ser la propia ciudad. Si vais al caso de Málaga, para que lo entendáis un poquito mejor, pues veréis como municipios como El Palo, hoy en día es un barrio. Si os vais a Churriana, que yo lo he conocido como municipio, hoy en día también es un barrio de Málaga. A medida que crece van aglutinándose las periferias y van entrando dentro de esa capital, gran capital. También las etapas que podemos ver hasta mediados del 19 se crece poco, ¿de acuerdo? También tenemos que ver que durante el 19 la política en este país, ya lo conocéis porque lo habéis dado, no es especialmente tranquila, pero bueno, ¿vale? Con una industrialización muy débil, las ciudades atraen todavía poquitos. Hasta la guerra civil sí, se duplica la tasa de urbanización, ¿de acuerdo? Y la industria tira de la población. La guerra y la posguerra va a ser un parón, obviamente, y un lentísimo crecimiento. Se van a consolidar las principales ciudades, Madrid y Barcelona, y las que todavía mantenían una industria, en este caso una industria pesada, como es Bilbao. A partir de los 60, con el desarrollismo, ¿de acuerdo?, esa etapa en la que van a entrar políticos en el entorno franquista, que se van a dedicar a modernizar, entre comillas, este país, ¿de acuerdo?, van a dar el mayor crecimiento. Entonces, esas políticas de desarrollo de los servicios, del turismo, etcétera, típica de los años 60, además, coincide con el baby boom de finales de los 50 hasta los 70, los 60 fueron enteros de baby boom, ¿vale?, donde van a crecer muchísimo las ciudades. Entonces, pues bueno, el eje Madrid-Barcelona-Bilbao, el eje cantábrico, sobre todo lo que es Oviedo, Gijón, Avilés, ¿vale?, lo que se llama hoy en día Ciudad Astur, los ejes mediterráneos con Valencia, Alicante y hasta Murcia, el eje del Ebro, que sería País Vasco, Cataluña, pasando por Barcelona, por Zaragoza, y los polos de desarrollo donde se invirtió obviamente a ver si tiraba del entorno, ¿vale? Esos polos de desarrollo que estaban en el litoral gallego, sobre todo en torno a la ciudad de Vigo, el de Sevilla, Cádiz y Huelva, el de Burgos, Palencia, Valladolid, y después, obviamente, lo que eran las ciudades turísticas, el litoral mediterráneo y Canarias, ¿de acuerdo? La urbanización postindustrial, ¿de acuerdo? Estamos hablando a partir de los 80,
acuerdo? Hay una desaceleración, pero estamos hablando de que ya lo constituye en los años 80, el 80% de la población es urbana. Los factores ya no es industrial, porque obviamente la industria se está reestructurando y se ha reestructurado, ¿vale? Y tiende a la dispersión, ¿de acuerdo? El eje cantábrico entra en recesión, aunque sigue, digamos, con cierta influencia Madrid en el sur, en todo lo que es Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Que es lo que hoy podemos ver, Toledo, Guadalajara, Ávila y Segovia, son provincias que están cerca obviamente, de ese tirón que ejerce la ciudad de Madrid y como además se produce un flujo-reflujo de gente. Las zonas turísticas, obviamente, y Barcelona. Ya no solo es solo poblacional, sino que es económico y obviamente son centros muy atractivos. ¿De acuerdo? A pesar de que se siguen expandiendo estas ciudades, la concentración de población ya no. ¿Por qué? Porque las periferias se están expandiendo por una razón muy simple. Son más baratas, las actividades comerciales se han establecido en las afueras de las ciudades, ¿de acuerdo? Cualquier gran superficie hoy en día se coloca fuera de Málaga y en los núcleos cercanos, pues Churriana tiene cerca, tiene cerca pues, actividades comerciales interesantes. Yo que sé, tiene cerca el IKEA, tiene cerca Mercadona, un gran centro de Mercadona, etcétera. Pues tú te puedes ir a vivir a las afueras de la gran ciudad, ya no está tan masificado, por el mismo precio te compras una casa mejor. Eso sí, tienen que estar las vías de comunicación cerca, tienes que tener coche, o por lo menos que haya autobuses frecuentes u otros medios de transporte para que la comodidad o la incomodidad de tenerte que desplazar no pese tanto como para que te tengas que ir a vivir fuera. Eso obviamente es lo que ha crecido muchísimo los extrarradios en Barcelona, en Madrid y en ciudades incluso como Málaga, bueno, Sevilla, Málaga, etc. ¿De acuerdo? Las que aglutinan o aglutinaban más cantidad de población en el centro de la ciudad son las que han creado más extrarradios. Influencia, por lo que decíamos, Segovia, Guadalajara o Toledo, que están absorbiendo población de Madrid muchísimo. ¿De acuerdo? Es un éxodo hacia las afueras, en este caso una vuelta, no es un éxodo a la inversa, ciudadano hacia el campo, pero sí hacia poblaciones que están en los extrarradios, que eran agrarias y hoy en día ya tienen, obviamente se han decantado por una actividad terciaria. ¿De acuerdo? La ordenación del espacio urbano, el urbanismo, ¿de acuerdo? En la época industrial. Son desde 1850 hasta la Guerra Civil, son las primeras actuaciones, ¿de acuerdo? Generalmente se actuaba en aquella parte que se interesaba más, sobre todo por la que generaba más dinero. Estamos hablando de la burguesía. Entonces se van a actuar directamente sobre el casco antiguo y se van a crear los ensanches de la ciudad, ensanches del siglo XIX, ¿de acuerdo? Y se va a emplear un trazado geométrico, el plano, el damero, el hipodámico que comentábamos anteriormente. Se van a ensanchar las calles, porque ya se está pensando en el tráfico, se está hablando ya de lo que son los paseos con grandes aceras, bancos y arbolitos en las aceras. Estamos hablando de que obviamente ya hay un nuevo pensamiento de la ciudad, ¿de acuerdo? Además, obviamente se piensa en la salubridad, por lo cual, por la red de alcantarillado y limpieza, la recogida de basuras y el abastecimiento de agua se tienden a generalizar. Y obviamente la mejora de servicios y equipamientos urbanos, o sea que exista un tranvía, que haya alumbrado en las calles, que las calles estén pavimentadas, que aparezcan cada X metros parques, plazas, ¿vale? Para que la población se pueda juntar o pasear. Todo eso es la primera actuación. Después veremos algunos casos que son los más típicos, como el de Barcelona, por ejemplo, el ensanche burgués de la ciudad catalana. Del 39 al 59 es guerra, la posguerra. Y se va a dar la reconstrucción, sobre todo en las ciudades más dañadas, pero bueno,
Actuación lenta. La situación del país no permitía, obviamente, un gran aprovechamiento de los recursos porque había pocos. ¿De acuerdo? Se van a crear leyes sobre vivienda, se van a dar arrendamientos con una renta limitada, bajitos, para que todo el mundo, obviamente, tenga un hogar, pero la situación era difícil. Las ciudades atraían a mucha población, pero no tenían vivienda suficiente. ¿De acuerdo? La ley del suelo del 56 ya empieza a ordenar el suelo, ¿de acuerdo?, con un plan nacional de urbanismo, y después todo eso derivado hacia planes provinciales, planes urbanos y de zonas concretas urbanas, ¿de acuerdo? Los más comunes, los que más se utilizaron, los planes de ordenación urbana, ¿de acuerdo?, que van a diferenciar las diferentes zonas de uso que se dan en un territorio, dentro de una ciudad o dentro de un municipio. Con lo cual tenemos una zona que es puramente industrial, donde van a instalarse polígonos, otras zonas se van a decantar como urbanas, etc. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso que está muy bien sobre el papel, después en la realidad no se ajustó a los proyectos por las necesidades que iban surgiendo. ¿De acuerdo? Del 60 al 75 es el desarrollismo, se mantiene la ley del suelo, la zonificación urbana, pero se eliminaron edificios históricos o se crearon barrios con calidades deficientes, ¿vale? Faltaban equipamientos, accesibilidad, amplitud, se crearon grandes zonas residenciales con bloques en altura, ¿de acuerdo? Y se derribaron o se cambiaron zonas naturales, espacios naturales, para construir. Si vemos un poco eso, si buscamos un poco esas imágenes, nos podríamos ir, vamos a ver, estamos aquí viendo los mapas, pero hay fotos aquí que nos pueden servir para, vamos a ver si doy con ella, que estaba por aquí. Mirad, por ejemplo, aquí tenéis, ¿vale?, polígonos residenciales en Bellvitge, en el Hospitalet, en Barcelona. ¿Veis? Se construye en altura un bloque detrás de otro. En este caso aquí hay más espacio, lo podéis ver, ¿vale? Imaginaros todo esto mucho más junto. Si os vais a la carretera de Cádiz, veréis que es una de las zonas con más densidad, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos buscar. Carretera de Cádiz en Málaga. A ver, vale, la densidad. Aquí esta imagen nos puede servir, esta de aquí. Abrir una ventana nueva. Vale. Si esto nos lo permite, digamos que esto, a ver si nos lo queda ahí, lo podemos ver un poquito más. Como veis, la densidad ocupacional es altísima, ¿de acuerdo? Que este es precisamente nuestro barrio, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito. Entonces, bueno, nos vamos. En Cataluña fue especialmente denso, ¿vale?, en el crecimiento de la ciudad, pero bueno, ¿vale? Con el estado de las autonomías a partir del 75, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar con que obviamente todo esto cambia. Primero porque se descentraliza la planificación, ¿de acuerdo? Y hay competencias en la materia, lo que es las comunidades autónomas, quieren una legislación propia, y entonces la ordenación integral de todo el país va a quedar en suspenso según lo que dictamine cada comunidad autónoma, sus necesidades, el uso del suelo que quieren dar, el tipo de edificación, la red viaria, etc. ¿De acuerdo? Hay planes además parciales para áreas urbanas y otros para zonas muy concretas, para la recuperación de zonas degradadas. Y bueno, como el Estado, la Constitución del Estado garantiza el derecho de la ciudadanía sobre el suelo, ¿vale?, se garantiza que se reserve un 30% del suelo edificable para vivienda protegida. Después veremos que todo esto, según
los ayuntamientos ha derivado en cosas muy extrañas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, van a participar organizaciones ciudadanas en la planificación urbana y van a reclamar medidas concretas y correctoras de muchas decisiones que han sido negativas, por ejemplo, y por barrios. En general, al día de hoy, sobre todo cuando llegan las elecciones, los políticos de turno se acercan por los barrios para preocuparse por qué es lo que quieren cambiar, y las organizaciones de vecinos pues acuden, hablan con el alcalde o con los que se van a presentar para decirles, mira, queremos esto, lo otro o lo de más allá, ¿de acuerdo? También, obviamente, se han desarrollado planes de revitalización y promoción, ¿vale? Con mejoras de infraestructuras, equipamientos, calidad medioambiental, ¿de acuerdo? Y otras que se han recuperado pese a un uso muy depauperado, ¿no? Por ejemplo, pues esa manía que han tenido multitud de provincias de tener un aeropuerto cuando no tenían salida. Bueno, pues como por ejemplo el de Castellón, pero podríamos hablar del Toledo, del de Burgos, o sea que aquí se han construido un aeropuerto para infrautilizarlo, lo cual es una inversión carísima, pero bueno. También obviamente lo que hay que estudiar es dar un uso racional a los recursos, que también van limitados y sobre todo cuando crece la población enormemente, ¿de acuerdo? Y obviamente lo que se tiende es a crear ciudades inteligentes, apostando por las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Para analizar el flujo del tráfico o la contaminación medioambiental, aunque después veremos, como os comentaba hace poco, que esos datos más o menos se encubren porque tampoco interesa hacer propaganda de lo que no gusta o del riesgo que pueda haber. ¿De acuerdo? Ya os comentaba que la temperatura media de Málaga capital sobrepasaba con la de Campanillas en 10 grados, lo cual indica que obviamente hay días en los que la concentración de gases no es del todo sana, pero bueno, es normal también en una ciudad con 600.000 habitantes de derecho y probablemente 1.000.000 o 1.000.000 y algo de hecho, que son los que residen y trabajan en esta ciudad. ¿De acuerdo? Con esto pasamos ya a lo que es el sistema urbano español. ¿De acuerdo? Los ejes urbanos y demás. Pero lo vamos a dejar, para no hacerlo muy largo, para el próximo día, el punto 4. Y ya veremos los mapas. Nos hemos quedado aquí. Vamos a visitar un poquito estos dos mapas que quiero que veáis. En este caso es el mapa de España de 1960, que habla de municipios de más de 10.000 habitantes, o lo que es municipios, ciudades. Y como podéis ver, Madrid aglutina un volumen importante, y después podemos contar que dentro de la provincia pues hay 1, 2, 3 y 4 municipios con más de 10.000 habitantes en 1960. Y si tocamos, reducimos, y si tocamos el mapa, vamos a ver, ahí se actualiza. Si tocamos el mapa siguiente en 2015, el crecimiento es enorme. Vamos a comparar otras provincias para que veáis un poco. Segovia solo aparece un municipio y después de 55 años sigue apareciendo el mismo núcleo de población, con 53.000 habitantes que tiene Segovia capital. ¿De acuerdo? Si vamos a Guadalajara, solo aparece Guadalajara, como veis en 2015. Si vamos hacia atrás, el núcleo es todavía más pequeñito. ¿Por qué este crecimiento enorme de Guadalajara? Porque ha absorbido el total de la provincia, pero también la gente se ha ido a vivir a la capital, está muy cerquita, como podéis ver, de Madrid, ¿de acuerdo? En media hora, si coges el cercanías, te plantas en la capital y obviamente los gastos de residencia, de escolarización y demás son mucho más baratos que los que tienes en Madrid capital. Si vemos otras provincias, si nos vamos a Burgos, por ejemplo, pues como veis, solo hay tres núcleos, que son Miranda, Aranda y la capital, Burgos. Y si vamos hoy en día, pues han crecido un poquito, pero sigue siendo igual, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Burgos capital, que ha absorbido un volumen de población del interior de la provincia considerable. Soria, aparece Soria ahora, y si veis para atrás sigue apareciendo Soria, no hay mucho más. Y después quizá interesante es Zaragoza, que tiene 4 núcleos de población, ¿vale? Con una gran Zaragoza en medio. Y si vamos hoy, pues bueno, siguen siendo
4 núcleos de población más 2 más, porque se ha comido parte de la población, ejemplo, Tebo, Casetas y demás, que son, pues como aquí Churriana o el Rincón, que han sido aglutinados por la capital, se los ha comido. ¿De acuerdo? Si vemos Málaga, que es quizá la que más nos interesa, porque la conocemos, ya tenía su volumen en los años 60, con núcleos de población grandes, muy típico en Andalucía, que son grandes núcleos poblacionales, ¿de acuerdo? Sobre todo los de la costa animados por el turismo, los del interior sobre todo características agrarias, y en 55 años, pues bueno, el desarrollo de los núcleos de población costeros es enorme, han crecido y han constituido lo que es la megalópolis de la Costa del Sol, que va de Málaga a Marbella y se extiende hacia el Rincón y Vélez. Y pues bueno, lo que vemos es obviamente una aglutinación de prácticamente casi 2 millones de habitantes, de acuerdo, que es lo que podemos hablar aquí, 1 millón y algo, 1.800.000 aproximadamente. Entonces, pues bueno, en 55 años vemos como la costa ha crecido enormemente. El sur siempre ha sido muy dinámico, la zona mediterránea lo era, y después vemos grandes núcleos en el Cantábrico, y en 55 años, pues bueno, han crecido estos núcleos, pero no se han dispersado por la costa, mientras que aquí han abarcado, como podéis ver, absolutamente todo, han crecido muchísimo y está claramente orientado hacia el Mediterráneo e incluso hacia las Canarias, sobre todo las grandes islas, que son las que tienen más servicios, ¿vale? Y es donde obviamente prefiere vivir la población. Y no hablamos del caso de Madrid, que os he dejado colgado cosas para que veáis cómo en unos años ha pasado de ser una ciudad muy provinciana a ser la cuarta ciudad de Europa, lo cual obviamente dice mucho. Pero bueno, aquí lo dejamos, no voy a seguir, y el próximo día seguimos con el punto 4.